Salam aleikum, dice para todos los tatas, tataíta, yay, engueyo, y sampiampungo, cutar en todos los días de agüe. Agüe son agüe, y mañana son mañana. Congolango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza siempre las invocaciones por medio de patipemba o signos mágicos. Esto da la oportunidad de aprender algo más sobre el poder y la fuerza que ejerce estos signos. Podemos decir que para poder tener una enganga poderosa tenemos que muchas veces plantar o pintar o trazar signos que van a multiplicar la fuerza y el poder que tiene nuestra enganga. Muchas de estas patipembas o signos se han mantenido en un tabú a través de los cientos de años, no dada a conocer por ningún tata, ni tataíta, ni congo de Tambatilanga del tiempo de la colonia. Hoy vamos a dar a ustedes este conocimiento para que sus engangas sean más poderosas, porque a través del tiempo se ha ido perdiendo el poder que poseen estos fundamentos de enganga. Hoy en día, estas representaciones se datan de cientos de años atrás, donde el gangulero mantenía muy oculto estas formas primitivas y por ninguna razón las daba a conocer a otros ganguleros. Hoy ustedes han tenido la oportunidad de que esta Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti le enseña a ustedes algo más de lo que no conocían y que hoy en día se han sido mantenidos o sigue manteniéndose en un tabú. A pesar de que esta religión ha traído grandes consecuencias y problemas a aquellas personas que no la han sabido trabajar, cuando usted lleva estos signos a su enganga obtiene mucho más poder y aquellos espíritus de usted, aquellos espíritus en congos que en vida eran paleros, se ponen contentos porque usted le ha traído signos que van a multiplicar la fuerza y el poder de su propia enganga. Al presentar esta patipemba o signo mágico, podemos hacer una corona de quimbanza, de hierba pata de gallina, más o menos del ancho que tenga la enganga encima. Esto va a servir para abrir los caminos de la enganga y sobre todo para que los espíritus no tengan obstáculos cuando están trabajando por medio de los convenios o tratados del cuyo lucero o lucero madrugada va a estar representado en esta carabela o este chinchiricú que aparece virado al revés. Esta forma primitiva que son tango yorú, que significan tres. Vamos a tener tres espíritus aquí representando al propio Doki, representando al chinchiricú y representando a la propia centella, la dueña de los espíritus, al cuyo lucero, en la representación de los signos ovalados que representan tres. Y esto va a servir para convenios o tratados para traer a su propia enganga la fortaleza necesaria. Claro que estos signos tienen que ser representados de la misma forma en que usted lo ve sin omitir ningún cero o bisongo o cruz que aparezca en ella. Vemos este círculo redondo con esta flecha ovalada que está en representación de Mamá Chola, la caridad del cobre. Esto junto al signo que aparece arriba, que representa el Munanzo Congo el Entoto Yaca. Siempre que usted puede hacer una firma que yo he dado, puede pintar este signo que va a estar identificado por el Munanzo Congo, que es este. Sabemos positivamente que la fuerza de nuestros inquisis de enganga se encuentran en las patipembas o signos,
que estas patipembas o signos siempre han sido un tabú entre los propios ganguleros que saben. Y hoy en día hemos podido demostrar a ustedes una forma primitiva mayor que la que hemos presentado anteriormente. Claro que a través del tiempo vamos a ir subiendo más la escala de estos formas de trabajo, donde el gangulero realiza infinidades de trabajo en la invocación de los seres capaces de ayudar a una persona o destruirlo en un corto periodo de tiempo. Como dice, temporal, le está acabando el mundo. Los tratados que aparecen aquí en esta patipemba, Litembacoró, Tango Yorú, Mambaya. Esto significa Tango Yorú son tres, que son los tres círculos ovalados que aparecen, más los tres espíritus que aparecen de Centella, de Indoquín y de Chinchiricú, con camino del Cuyo, Lucero, o Lucero Madrugada, Lucero Mundo, Lucero Beto. Como hemos dicho, hacemos una corona de hierba pata de gallina quimbanza, casi del tamaño de arriba de la enganga. Esto va a traer, como explicamos anteriormente, los caminos abiertos y la fortaleza de estos espíritus o estas deidades que pueden estar presentes en su enganga. Los tableros o tabla llamada mambaya son importantes, estos tableros, porque sirven. Hay muchos tipos de tableros, pero este es uno de los tableros que se ha mantenido en un tabú a través del tiempo y que ha sido sacado de la cartilla mía. Y esto, a pesar de que ustedes lo puedan ver tan sencillo, es uno de los signos poderosos que existe cuando necesitamos tener nuestras engangas poderosas. Si usted nunca ha pintado esos signos, usted nunca nada más pinta signos para hacer trabajo a alguna persona o para hacer eso, no es lo suficiente. Hay que pintar signos, presentar la corona encima de la enganga con hierba pata de gallina, o llamado aquí en Palo Mayombe quimbanza. Esto va a abrir los caminos de su enganga y va a traer nuevas corrientes a los espíritus materializados que existen en ella. Esto siempre, a pesar de que ustedes crean que es sencillo, pues siempre es un poco complicado. Cuando hablamos de los signos, hay una gran incógnita, pues el palero deja caer toda su confianza en esos signos para obtener mucho más poder. Los círculos ovalados ejercen los poderes transformando al espíritu de enganga mucho más poderoso, manteniendo una incógnita para sus creyentes, aquellos banguleros viejos que no dejan alcanzar lo que verdaderamente a ustedes les pertenece. Aquel que es tata, aquel que es engueyo, tiene el derecho de aprender y de desarrollarse en esta religión para llegar a un escalón más alto. Muchas veces estas fuerzas son obtenidas por medio de estos signos de la propia naturaleza. Es cierto que esta religión juega un papel importante en los astros, la luna, el sol, la lemba, el entango y
las propias enquele o estrellas, o el propio ensulo celeste. Cuando trabajamos esta religión, siempre nos es muy importante atender y prestar atención de lo que un tata mayor le está explicando a ustedes. Esto le da la oportunidad de desarrollarse más en estas artes, poder trabajar a las personas teniendo mucho más éxito que si ustedes conocen estas formas primitivas. Como dicen, ganga palo, con tu palo llega a punta loma. O sea, con los palos de la enganga usted va a subir lejos. Usted no le va a faltar el dinero, usted va a tener salud, usted no le va a faltar el trabajo, siempre que usted cumpla con esos inquisis de enganga o espíritus. Si usted es un incumplidor, como he dicho, si usted es un bembetero, si usted presume de lo que es, esos espíritus nunca le van a dar a usted lo que usted realmente quiere, que es fortalecer su enganga. A pesar de que estos signos pueden traer a su enganga el poder y la fuerza que necesitan estos espíritus, tenemos siempre que pedir licencia a la enganga tulumana, al Tata Iraca Batalla Mundo, y poder entonces realizar los trabajos. Cualquier signo que se utilice en cualquier enganga, cualquier tipo de signo puede ser utilizado. Usted no lo conoce, pero lo conocen sus espíritus. Los espíritus se ponen muy contentos cuando usted lleva a ellos la fuerza y el poder que necesita la enganga. Podemos decir que Tata Kunanga en Fita es como le llaman al Tata o al brujo palero. Tata Kunanga en Fita. Las nubes, Yalangua, Munansula, Manangua, Munansula, las nubes. Las engangas siempre deben estar completas y efectivas para realizar los trabajos. Usted tiene que lograr tener en su enganga los palos necesarios, tener las matares necesarias, tener las tierras necesarias. Sabemos que las engangas son un pequeño mundo donde llevan tierra de todo el mundo, del mundo entero, de todos los países. La enganga lleva tierra de los hospitales, de todos los hospitales que existan alrededor de usted, y si usted puede conseguir de otros hospitales, de otros estados, de otros países, mejor. Usted tiene que tener tierra de río, tierra de mar, arena y tierra de mar delante del mar. Siempre el gangulero tiene que visitar el cementerio, el mar, el río, el monte después de las 12 de la noche. Esto le va a traer a los espíritus de usted la fortaleza que necesita. Ahora que es verano, usted tiene muchas oportunidades de traerle a usted la fuerza necesaria para que sus fundamentos de enganga estén jocuma, estén fuertes. Esto que estoy dando, que no lo debería de dar, pero en resumidas cuentas ustedes se están rigiendo, muchos de ustedes, por el patrón mío religioso, y creo que es menester de que ustedes lo aprendan de esta manera que lo estoy enseñando yo. Siempre debemos tener un pedazo de palo de guásima en la enganga. Muchos ganguleros adoran la guásima en Cuba y hacen ofrendas. La guásima, muchas personas en Cuba se ahorcan en ella. Esa es la mata que ellos utilizan para ahorcarse, una mata alta.
Willy y yo dicen ganga. Kiako dice Agüey. Dice Androla, dicen Cunalombo, mamá Cubelango. Ya va Femba que Uria, dice Encila, dice Jocuma, dicen Talanquera. Dice Taquenbonda, dicen Tonondiame de Agüey. Para que cuende, dicen Cheche, dicen Longanga, dicen Cariajo. Para que cuende Cheche, dicen Unquisi Malongo, dicen Unquisi Nzambi. Dice, para que cuende Cheche, dice los propios Centella, los propios Indoque, los propios dicen Cuyo, dicen los propios, dicen Mamachola. Dice, para que cuende, dicen Cheche, los propios Sasi, Siete Rayos, dicen Cariajo. Dice, para que cuende Cheche, dicen Bacheche, dicen Cariajo. Dice, Agüey, dicen son Agüey, dicen mañana, dicen son mañana. Dice, si te apura, hijo, dicen no llega. Dice, aprende, dicen después, dicen tu manda. Muchos inquisis de Nganga no obedecen ni se invocan a Nzambi. Solo se invocan a Nzambi los espíritus de luz. O sea, que los inquisis de Nganga, muchos de ellos, no tienen que ser invocaciones a Nzambi. Nzambi no se menciona. Solo los inquisis de Nzambi mencionan a Nzambi y los espíritus de luz. Tenemos que tener cuidado con las injusticias que comete el palero en contra de otras personas. No podemos hacer brujería a las personas porque nos da la gana a nosotros, porque este tipo nos cayó mal, o porque el otro discutió conmigo, o el otro discutió con el otro. No podemos hacer eso por ninguna razón. Tenemos siempre que hagamos una brujería o una huanga en contra de otra persona, una guerra, tenemos que estar justificados de lo que estamos haciendo. Porque después ese arrastre nos viene para atrás a nosotros. Y verdaderamente muchos paleros cometen injusticia en contra de otras personas, vista mal por los espíritus de luz. Y eso, aunque usted crea que no, le puede ir cerrando los caminos. Cada signo que aparece es la fuerza y el poder que van a determinar de que su enganga sea una enganga fuerte y poderosa. Existen muchos anguleros que tienen problemas porque no conocen quiénes son los que rigen su fundamento o su enganga. Muchos no conocen los espíritus que viven en ella. Usted tiene que buscar un palero que conozca. Usted tiene que hablar con su padrino. Usted tiene que, si usted es media unidad, usted tiene que ponerse en su enganga, cogiendo sombra de ella, para que le transmitan los nombres de los espíritus, sobre todo de los espíritus principales que viven en la enganga. Eso es parte importante, conocer las corrientes de sus espíritus y cómo sus espíritus trabajan. Eso le va a abrir también las puertas para que su enganga esté poderosa, porque usted tiene contacto directo con esos inquisis de enganga o espíritus. Muchos paleros son tramposos. Eso lo sabe el mundo entero. Y se alimentan de las corrientes de otras personas. Por eso tenemos que estar claros a la persona que nosotros vamos a ir para que nos ayude. Si esa persona, usted no tiene esa confianza en ella, usted salga de ahí pronto, porque ese palero puede estarle robando las corrientes de usted como le ha sucedido a otras personas. Claro que esas corrientes pueden llegar de nuevo a usted por medio de muchos baños, muchos despojos y mucha agua bendita y mucho perfume
fuera de los fundamentos de Nganga, porque en los fundamentos de Nganga no se lleva perfume, no se echa perfume. Se le manda perfume a la gente que se bañe en su casa, pero no, adelante de los fundamentos de Nganga nadie puede entrar al cuarto con olor a perfume, olor a tano, como dice, olor a prostituta. Tiene que tener cuidado donde usted va porque le pueden arrebatar las corrientes de su cuerpo. Pero ¿cómo es eso? Sí, te quitan las corrientes que usted tiene de sus espíritus para alimentarse de ellos. Por eso tiene que tener cuidado con los paleros que usted visite o otros religiosos. Tenga mucho cuidado. Los trabajos del palo mayombe son los más difíciles para realizar y los más complejos. A pesar de que a usted le parece de que es algo fácil, no es así. Yo trato de que ustedes comprendan y lleguen a ustedes de una manera fácil para que sea entendimiento para ustedes. Pero si yo lo quiero poner difícil, yo voy a explicar, ustedes no se van a dar cuenta ni van a saber lo que yo estoy diciendo. Pero yo trato por todos los medios de que esto llegue a ustedes entendible. O sea que si yo le pregunto a ustedes de qué se trata esto, ustedes me lo pudieran decir. Sabemos que el tablero o la tabla, como es llamada, Mambaya y Tango Curú, que representa a tres cosas. En este caso, al Chinchiricú, al Lucero, el Cuyo, a Endoquín y a Centella, junto con convenios o tratados que existen en Zambi, Siete Rayos, Mamachola, Guatariamba, San Norberto, pero los más importantes son lo que podemos ver junto también a Siete Rayos por medio de los embeles o machetes. Sabemos que este tratado lo llamamos Itembacoró, Tango, Gurú, Mambaya, que significa tres en un tablero, que son estos tres signos que aparecen aquí. Signo ovalado, círculo ovalado. Estos círculos son lo que le vamos a llamar así: Itembacoró, Tango, Yorú, Mambaya. Y a la vez están trabajando muchas más identidades porque es para atraer fuerza a su Nganga, el poder que necesita estos fundamentos para que cumplan con las cosas que son mandadas por el propio palero, por los trabajos que son mandados por el propio palero. Yo una vez más también le doy las gracias porque siempre han estado participando en estos programas y dejando saber que verdaderamente muchos de ustedes son agradecidos. Me interesan las opiniones de ustedes porque esto me da el aliciente para poder seguir trabajando y enseñándole a ustedes parte de lo que yo sé. Un salam aleikum para todos los tataí, tatatas, yayi y engueyo, y que Sambiampungo, estar en todo un día me da güey.